El ambiente construido es responsable de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos llegado a un punto en donde hay que reparar más que sostener. Por eso los arquitectos tenemos como este peso, esta gran responsabilidad en nuestra práctica. Soy Pedro Reina y desde el Instituto de Arquitectura Sustentable del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba proponemos reverdecer conversaciones significativas acerca de nuestra práctica arquitectónica desde el punto de vista de la sustentabilidad. Hoy convocamos a la arquitecta Evangelina Morelo para hablar sobre Passive House. Hola Evan, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Evangelina acaba de certificar la primer Passive House de Córdoba, que es su casa propia, junto con su marido, el arquitecto 40, que tienen el estudio 40 Morelo, diseñaron y ejecutaron esta obra. Así que me gustaría arrancar porque nos cuentes qué es Passive House, de qué se trata. Mira, quiero contarte Passive House, no desde el punto de vista técnico, porque me gustaría que el que no sabe nada de Passive House pueda entender en esta charla de qué se trata. Perfecto. y que les pueda servir no solamente como información, sino como criterios que puedan utilizar en su quehacer, más allá de que lo adopten completamente o que lo adopten en partes, digamos. Entonces, ese es un poco lo que te quiero contar. Como principios y buenas prácticas de la arquitectura pasiva. Exactamente. Algo interesante de pensarlo así, pensarlo como un criterio en general, es que es justamente eso. El criterio es algo que te va a ayudar a posicionarte para tomar decisiones con algo en mente o para elegir entre distintas opciones. Yo creo que una de las ventajas que tiene cuando te posicionas en un lugar con un criterio es que te es más fácil tomar decisiones. Entonces, eso me gustaría tratar de transmitirte, digamos, qué es Passive House en ese sentido. Y un poco Passive House es eso, es consejos, criterios, un estándar para lograr que tus obras o tus edificios, ya sean casas, pueden ser edificios de cualquier tipo, sean mejores, más sustentables, más eficientes energéticamente. Digamos. Passive House es un estándar de eficiencia energética y por eso influye en la sustentabilidad, digamos, desde el punto de vista de que cuanto menos energía gastemos para refrigerar o para calefaccionar un edificio, más sustentable lo estamos haciendo. Este es un estándar alemán, ¿no? Es como bien... Esto de la eficiencia energética es todo un cálculo, es bien arquitectura nerd en ese sentido, más allá que existe el diseño que se va midiendo, ¿no? Contanos 100%. Un poco de eso. De la torta de emisiones que vos hablabas recién, de esa... si hiciéramos un gráfico de emisiones que fuese una torta, algunos hablan de que hasta el 50% de esas emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre provienen de los edificios, de la construcción, de las ciudades. De esa mitad, de ese 50%, casi la mitad de ese 50% es el gasto energético en calefaccionar y refrigerar. El otro 50% después podemos hablar también. Pero ese 25%, digamos, de la torta corresponde a este mal uso de la energía para calefaccionar o refrigerar. Entonces, Passive House va al hueso de esto diciendo, bueno, la mejor forma de ser eficientes es no gastar energía para eso. Entonces, todo va direccionado a eso. ¿Cómo hacemos para que los edificios gasten la menor cantidad de energía posible? Es decir, reducir la demanda. Y eso me parece que está súper bueno. Es tremendo porque es la mejor energía, o sea, el mejor uso de la energía es la que no se usa, digamos, cuando querés ser sustentable. Esto es interesante porque vivimos en un mercado en que nos venden sustentabilidad con paneles solares, con equipos con ciertas eficiencias energéticas embebidas en ellos, ¿no es cierto? Aires acondicionados, con inverter y demás. Pero el enfoque que vos nos estás contando tiene que ver con que en realidad pensar antes de que se gaste esa energía para que justamente prevenirlo, es decir, esa energía nunca se gastó.
Y ese es el enorme mérito de Passive House. Claro, porque además tenés que pensar que la energía que vos gastas cuando ya llegó a tu casa es una partecita de toda la energía que se gastó para que esa energía llegue a tu casa. Entonces es mucha más, la energía que consumimos es mucha más que la que finalmente nos llega, ¿entendés? Entonces, cuando nosotros logramos bajar la energía que nos llega o la que vamos a necesitar para el aire acondicionado, para la calefacción, estamos ahorrando mucha más energía de lo que creemos, de lo que marca EPEC o la compañía que nos vende la energía. Exactamente. Esto es súper interesante lo que decís, es decir, que tenemos que pensar que la energía que llega a mi casa perdió un montón de calor en el viaje y en la propia producción, porque depende de cómo se produjo esa energía, si de combustible fósil o no. La red es mixta, digamos. De lo que sea, lo que te siempre llega. ha producido un gasto, digamos, ¿entendés? De alguna manera. Entonces, esa es la energía limpia. primaria que le llaman, ¿no? Que es la que sale de la fuente, digamos, ¿no? Después se pierde y tenemos la neta, que es la que uno mide en el medidor de su casa. Exactamente, inclusive siendo una fuente de energía limpia, entre comillas, la que vos estás utilizando para alimentar la demanda de tu casa, siempre está produciendo algún cambio o generando algún desbalance en algún punto, en alguna comunidad donde están puestos los paneles solares o la planta eólica o lo que fuera. Entonces, más allá de cuál fuera la energía, de cómo viene esa energía, lo bueno es tratar de no usar o usar la mínima posible, inclusive para después respaldarla, como vos decías, con algún otro medio como un panel solar o lo que sea. Siempre va a ser mejor que vos hayas bajado tu demanda o reducido tu demanda a lo mínimo indispensable para que con mucho menos vos puedas solventar eso. Después tu propia inversión para hacer la producción in situ va a ser más económica y más amigable al ambiente, porque después el desecho de ese panel solar, en vez de ser 10, van a ser 3. Entonces, exactamente. Buenísimo. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos criterios? Los criterios eran 5 criterios. Son 5 criterios como fundamentales, pero hay algunos más. Hay uno que, digamos, en la versión alemana lo ponen siempre al último y a mí me gusta ponerlo como adelante, que es lo primero, para mí por lo menos, pensar que el primer criterio que hay que tener en cuenta es el criterio bioclimático, digamos, que no es específico de Passive House. O sea, en general, a cualquier edificio lo va a hacer mucho más eficiente que se haya tenido en cuenta algunos criterios bioclimáticos. La ubicación que tiene, geográficamente, digamos, en donde está, si no es lo mismo si está en Córdoba que si está en Ushuaia o que si está en Salta, por decir lugares de Argentina, ni hablar si está en algún otro clima, digamos, más extremo. Más allá de eso, siempre hay una adaptación al clima que es bueno hacerla, digamos, hay que tener en cuenta. Entonces, dentro de los criterios bioclimáticos, para Córdoba, digamos, tenemos algunos, y para las zonas cálidas como Córdoba, tenemos algunos criterios que son como claves, que, por ejemplo, la sombra. O sea, para nuestros climas cálidos, el principal criterio bioclimático, la estrella bioclimática, es la sombra. El diseño de la sombra. El diseño de la sombra, exactamente. Hay otros, ventilación nocturna cruzada, podés usar también la masa térmica, las orientaciones, o sea, tenés algunos criterios que se adecúan a cada zona, pero que es muy importante tenerlos en cuenta. Es muy difícil llegar al estándar de eficiencia que demanda Passive House si primero no has tenido en cuenta estos diseños bioclimáticos, digamos. Hay casos en el que sí podés llegar por una cuestión o por otra, porque no pudiste o por lo que fuera, pero demanda un esfuerzo demanda un esfuerzo mucho más grande, a lo mejor económico, para resolver eso que no pudiste resolver en el diseño. Eso es súper interesante, porque la pregunta del millón, cuando uno habla de un estándar de eficiencia energética y sustentabilidad, es ¿cuánto más me cuesta? Hay que pagar una certificación, pero a la vez hay que especificar de una manera, ¿no? Me gustaría ahondar un poquito en eso, en el costo y en cuánto ahorro puede haber por diseño y no tanto por especificación. Es decir, si yo tengo un ventanal al oeste, tengo que invertir en un vidrio mucho más eficiente, a lo mejor triple vidriado hermético. Contanos un poco sobre ese costo-beneficio. Un triangulito que me parece que está interesante, que dice donde hay 3 cosas, ¿no? Que es
el esfuerzo del propietario de la casa, el presupuesto y el diseño, digamos, sin límites. Entonces, de ese triangulito, es muy difícil que puedas tener las tres cosas, digamos, si no podés tener las tres cosas, por lo menos no puedes tener más de dos, digamos. Entonces, si vos decís, bueno, tengo, no sé, una situación muy jugada en una orientación, por ejemplo, y bueno, y ya está mal de diseño, digamos, ya tenemos diseño. Entonces vas a tener que tener un esfuerzo más grande del propietario, a lo mejor que tiene que estar corriendo los parasoles o haciendo alguna otra cosa, y va a tener que hacer una inversión para suplementar eso que en el diseño no lo pudiste resolver. Por eso me parece que es tan interesante la bioclimática y Passive House combinadas, porque es una demanda completamente de expertise de diseño, digamos. O sea, hay alguna componente de tecnología que vamos a necesitar que yo te voy a contar, pero básicamente son todas cosas de baja tecnología y de diseño. Entonces, buenísimo, pueden mejorar tu edificio sin necesidad de que vos tengas que invertir no sé, en alta tecnología para resolverlo. Bien, entonces tenemos la bioclimática como de base, fundamental. Digamos, esa es fundamental. Y después de los otros 5... Que además es un conocimiento que nosotros todos hemos adquirido como arquitectos, digamos, es algo que se enseña en las facultades, que no es algo que hay que salir a buscar, a lo mejor hay que refrescarlo, ¿no es cierto? Pero que está. Darle la importancia que realmente tiene, porque a veces parece que no importara, que diera lo mismo, ¿entendés? Que, bueno, porque hay una linda vista al oeste, no, sobre todo en Córdoba, por ejemplo, que tenemos este tema, hay una linda vista al oeste, y bueno, allá vamos sin pensar a lo mejor alguna otra alternativa, porque en definitiva si se terminas tapando para que no te entre el sol o no se recaliente o no puedas estar cómodo y tampoco la vista la puedes disfrutar. Creo que es un buen momento para hablar del modelado energético, porque el diseño bioclimática no es, bueno, a mí me parece que esto funciona así, son reglas, sino que esas reglas hay que contrastarlas contra un modelo numérico que es física, es la ciencia edilicia digamos, la física aplicada a los edificios, ¿no? Totalmente. Bueno, volvamos a los 5 criterios. Dale, así no los estamos mareamos. con uno, que es el más importante. El primero es la aislación térmica continua en todas la envolvente del edificio. O sea, en Passive House se habla de hiperaislación. O sea, no hay la aislación que nosotros solemos ver, estamos acostumbrados a 3 centímetros, ¿entendés? De un aislante, o en el techo 5 centímetros de otro aislante. No, o sea, estamos hablando de una aislación importante, que también se calcula obviamente para cada edificio, para cada lugar, pero que es diferente a la que en la práctica profesional estamos acostumbrados, al menos en Córdoba. Y es continua, o sea, eso es continua. Es importante eso, es continua. Es en paredes, en techos y en piso. No es la misma en general, digamos, tenés más aislación en el techo, un poco menos en el muro y menos en el piso, pero tiene que estar continua, digamos. Es como, a mí me gusta imaginarlo, es como si vos pusieras en un edificio un poncho, un abrigo completo que lo envuelva desde los cimientos. Bien. Ese sería el primer criterio. El segundo criterio es la hermeticidad. Ese edificio, además de estar envuelto, tiene que ser hermético el paso de aire, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Es bastante un criterio bastante disruptivo para lo que nosotros estamos acostumbrados, y es controversial, lo entiendo. A mí también me hacía como un poco de ruido, porque no podía ver por qué la hermeticidad tenía que ver algo con la sustentabilidad. Y bueno, cuando entras a pensarlo desde otro punto, que no está confrontado con la ventilación natural, digamos, sino que estas infiltraciones, de lo que habla cuando hablamos de un edificio hermético, son las infiltraciones incontroladas o indeseadas. O sea, no estamos hablando de la ventilación de la ventana que vos abrís un día que tenés ganas de ventilar tu casa, o porque afuera está hermoso el día y vos querés que ese aire entre. Eso lo puedes hacer como en cualquier otra casa. Como en cualquier otra casa. Por supuesto. Esos son los mitos y leyendas del Passive House, que son una casa termo. No, estamos hablando de hermeticidad, de huecos o de infiltraciones que nosotros no queremos y que no tenemos diseñadas y que no sabemos cuántas son. ¿Qué hacen? Que cuando vos estás en tu casa y prendiste el aire acondicionado, la calefacción o lo que haya sido,
se te escapa por huecos o por lugares donde vos no sabes, ni sabes tampoco cuánto se te está escapando. Sí, o te entra chiflete cuando el O viento te entra un chiflete o lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás acondicionando todo ese volumen de aire que está entrando y que está saliendo descontroladamente. Entonces, claro, eso no tiene límite porque vos vas a seguir calefaccionando, refrigerando, y eso se está yendo. Entonces, ese aire que yo ya tengo, ya sea calefactado o refrigerado, tuvo un costo, entonces lo quiero mantener a eso lo máximo posible. el tercer criterio es que no haya puentes térmicos, porque también vos podés tener una envolvente continua, aislada, y después hay algo que interrumpe esa continuidad, que a lo mejor o te corta la hermeticidad o te corta esa aislación que tenías. Entonces se está creando un puente térmico, un paso de energía de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, que tampoco es deseado, digamos, para tener el control. Puente térmico es súper técnico y se nos llena la boca, pero está buenísimo porque está lleno de puentes térmicos nuestra arquitectura típica, tradicional de hoy, digamos. Sí. Se me ocurre a mí, por ejemplo, en edificios, un balcón, que es una continuidad de la losa de hormigón que sale hacia afuera. Es un súper, hiper puente térmico. Sí. Hace calor, toda la acumulación de ese calor pasa como chancho por su casa a través de la losa, que es muy... ¿no? Pero hay muchos más. Hay muchos más. Y el tema es que cuando vos tenés un edificio muy ineficiente, en realidad el puente térmico es una partecita más de toda esa ineficiencia, Claro. no, como que no es crítico, por así decirlo, porque si vos ya tenés una pérdida muy grande por todo el muro, y bueno, si tiene un balcón, no le vas a poder echar la culpa al balcón de Claro, todas tus sí, ineficiencias. está Pero cuando vos querés ir al extremo, a mí me gusta mucho el ejemplo del balde. Vos decís, bueno, yo tengo un balde de la mejor calidad, con un súper, plástico, lo que fuera, súper grueso, no sabes lo bueno que está mi balde. El único defecto que tiene es que tiene un hueco en la base. Entonces es más o menos así, digamos. Si vos tenés un colador y bueno, un hueco más en la base no le hace Claro. nada, ¿entendés? Pero si vos querés un balde que esté totalmente estanco y tiene un hueco, y bueno, eso sería un puente térmico, digamos, porque cuando vos lograste esa envolvente continua y si hay un puente térmico va a crear problemas, digamos. ¿no? Claro. Pero si es muy ineficiente el edificio, no se destaca el puente térmico, Claro. digamos, como el principal problema. Otro punto muy importante es las aberturas de alta prestación, porque vos podés tener un envolvente espectacular, sin puentes térmicos, que es bastante aislada, digamos, el muro, los techos y demás, pero en la abertura, ya sea en las puertas, las ventanas, y la podés matar, digamos. O sea, eso, hablemos de aberturas porque es un tema gigante para hablemos nosotros. de aberturas. Inclusive las aberturas que tienen certificación Passive House son 8 veces menos eficientes que los muros que vos puedas lograr, digamos, aislando. Es el lado débil de la El lado construcción. débil de la construcción son las aberturas. Entonces, es muy importante, si vos querés tener una casa de este nivel de eficiencia, la eficiencia de las aberturas. Y ahí hay como otro capítulo gigante que se abre en lo que es la eficiencia de todos los edificios con el tema de las aberturas. No solamente la abertura en sí, o sea, qué marco de abertura voy a poner, qué vidrio de abertura voy a poner, qué tipo. Operación. Exactamente, qué tipo. Sabemos que las aberturas corredizas, por excelente calidad que tengan, son un balde con un hueco, ¿entendés? Porque siempre van a tener infiltraciones, porque también tenemos que tener en cuenta esto otro que estábamos hablando, que tienen que ser sumamente herméticas, muy herméticas. Y después la operación que tienen, si se abren, cómo se abren, si son oscilobatientes, cómo le voy a dar lugar para que esa abertura que tiene la ventana realmente ventile lo que yo quiero que ventile. El porcentaje de vidrio que tengo, el porcentaje de abertura que tengo, si ya sé que la abertura, por más eficiente que sea, va a ser 8 menos eficiente que el muro, ¿dónde las voy a poner? ¿Cómo las voy a poner? ¿Cómo las voy a usar? O sea, si voy a usar la abertura para iluminación, obviamente para obtener una buena iluminación natural o para ver una vista de una orientación que quiero ver o lo que fuera, bueno, ¿cómo voy a controlar eso? Digamos, no es un punto menor, digamos, el de las aberturas. No quiere decir que no puedas poner grandes aberturas y demás, sino que
con lo que hablábamos recién. Eso va a tener un costo, digamos, en cuanto a la pérdida de energía que vas a tener o, en casos como nuestro clima, a la ganancia de calor que vas a tener en el verano y que no puedes dejar de contemplarlo. Y ahí tenemos el componente marco hoja y el componente vidrio, que también es un mundo muy grande. Totalmente. Cada parte de la ventana puede incidir, digamos, en esto que estamos hablando, de ser más o menos eficiente. Hablemos un toque de los vidrios, porque me parece que está bueno. Muchas veces pensamos en triples vidrios herméticos, muy bien, me guarda el calor que yo tengo adentro, pero también está este otro tema en la física de edificios, que es las ganancias térmicas solares por el vidrio. Dependiendo del clima donde estás ubicando tu casa, también los requerimientos para las aberturas van a ser diferentes. Una ventana con un determinado vidrio y un determinado comportamiento en el clima de Córdoba no va a ser lo mismo o no va a verificar igual o no le va a aportar a tu casa lo mismo que si estuviese esa misma abertura puesta en una casa en Bariloche, en Ushuaia o en algún otro lugar. Hay algunos lugares, inclusive donde Passive House como que pone una línea, digamos, dice, acá en este clima no podés poner menos que tal y cual condición de ventana. En climas como el nuestro a lo mejor no tenés tanta condición, pero tenés que ver que ese paquete te cierre, digamos, en el total. Eso es otra cosa interesante que tiene Passive House. O sea, no es que vos decís, yo voy a verificar las ventanas Passive House y solamente. No son puntos, es un tuneo que hay que hacer de la casa. Yo voy a hacer solamente el envolvente, pero no. O sea, esto funciona como todo junto. No quiere decir que no vayas a mejorar, obviamente, lo que decíamos como criterio, pero lo interesante es que si vos a lo mejor estás como medio jugado con la abertura o con tus cristales porque no son suficientes, bueno, a lo mejor podés compensar con alguna otra cosa. Y todo esto lo vas midiendo en el modelo térmico que, digamos, con software, digamos, que te ayuda a lograrlo. Exactamente. Vamos porque quiero tener tiempo para hablar de tu casa, que además es hermosa. El último punto, y no por eso menos importante, es la ventilación de doble flujo. Nosotros no estamos acostumbrados en nuestros edificios a tener ventilación mecánica, prácticamente. No sé, por lo menos yo no... Por ahí en las oficinas tienen esta TAE, que es la toma de aire exterior. Exacto. Pero después el intercambio se hace por las ventanas, por las filtraciones del edificio. Exacto, ¿no? Pero no en las viviendas en general no estamos, digamos, familiarizados con esto de que tenemos ventilación mecánica como, no sé, como de raíz, digamos, o que todos los edificios tengan. Entonces, en algunos lugares, esto de la ventilación mecánica con doble flujo, recuperación de frío o de calor, es como una cosita más a algo que ya es una modalidad bastante difundida. Nosotros no tenemos esto es súper sofisticado, ¿no? Estamos hablando de un ventilador, digamos, como de un pulmotor que tiene la casa. Exactamente. Es bastante simple, digamos, bastante sencillo. En principio, yo creo que también nos asusta por eso, porque no estamos como acostumbrados a tener ventilación mecánica. Nos parece como que si puedo abrir las ventanas de mi casa, ¿por qué necesito esto? Pero anda a abrirlas ese día en julio que está nublado y que hace un frío bárbaro y nadie quiere abrir sus ventanas. Y que ya gastaste un montón de energía para calefaccionar tu casa, entonces querés abrir porque, no sé, por algo que te dio ganas, te sentiste más vale sofocado, que eso porque estás encerrado, entonces abrís y ahí tenés una pérdida enorme. Se concentra CO2 cuando uno tiene una casa hermética. Totalmente. Entonces hay que ventilarla. ¿Cómo? Y ahí entra, entonces, ahí está la solución. Este equipo lo que hace es que hay diferentes marcas y diferentes modelos, pero básicamente lo que hace es extraer aire de algunos ambientes como son la cocina y los baños e impulsar aire en los otros ambientes, en el living, en el comedor, en los dormitorios y demás. Y tomando aire del exterior y sacando este aire del interior, hacen una transferencia de temperatura. Entonces nunca perdés la temperatura que ya conseguiste en el de la casa. Entonces, si vos lograste una temperatura de 20 grados adentro de tu casa y afuera hay 0 grado, esta maquinita que gasta muy poco, digamos, tiene muy bajo consumo, toma ese aire de 0 grados. Son dos ventiladores, uno de inyección y otro de extracción. Exactamente. Lo intercambia, entonces no entra a 0 grado, entra
a 18, supone. Claro. Entonces, hay que levantar esos 2 graditos en vez de 20 grados. Exactamente. Eso es interesantísimo. Eso es muy eficiente. Y otra cosa que también es interesante es que te controla la humedad interior de la casa. Como vos tenés ese ambiente tan controlado, claro. Entonces, inclusive a veces días que la temperatura es agradable afuera también y que vos decís, bueno, estamos igual adentro y afuera, misma temperatura, no me haría falta, vos tenés control de humedad dentro de la casa, entonces es más agradable el ambiente sin a lo mejor humedad excesiva, claro. O que está demasiado seco, entonces se hace más agradable también, que eso en la experiencia es raro porque no estamos acostumbrados a eso. Nuestras casas son muy abiertas, estamos acostumbrados a que, bueno, si entra aire que entre, si hay humedad me la banco y, claro. Bueno, te sobrepones, digamos, pero se puede vivir de una forma más confortable sin gastar demasiada energía en eso, y eso es lo agradable y lo hermoso, digamos. Quiero que nos cuentes sobre tu propia casa, que la casa del propio arquitecto siempre tiene un montón de historia. En este caso, vos y tu marido son ambos arquitectos, tenéis hijas arquitectas, un hijo estudiando arquitectura. Una hija arquitecta. Una hija arquitecta, ¿no? Sí, los otros dos no. No, bueno, tú los has imaginado todos arquitectos en tu casa. Y hay como 2 viajes, uno el de construir la propia casa y el otro el de llegar a esta solución de arquitectura pasiva a partir de un camino que va de mano de la sustentabilidad. Bueno, contanos primero de tu casa en La Pancana, que yo tuve el gusto de conocerla. Evangelina hizo muchos eventos en su casa cuando fuimos a medir la hermeticidad, en momentos claves de la edificación del Passive House, un poco para difundir esto, que fue buenísimo, así que tuve oportunidad de ir varias veces a tu casa. Contanos cómo llegaron con Gustavo a construir la casa en La Pancana. Bueno, siempre estuvimos como preocupados, vamos a decir así, por el impacto que hace lo que construimos, digamos. O sea, como que siempre nos interesó ese lado de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que las cosas sean mejores? O sea, no voy a decir perfecta, porque obviamente yo creo que a cualquiera le gusta hacer las cosas perfectas, sí. Pero tratar de que sea lo mejor que podemos hacer. O sea, ¿cómo hacemos para que esto sea lo mejor que podemos hacer? No solamente desde la documentación del proyecto o de todos los procesos que uno hace para llegar al diseño, sino decir, bueno, desde el corazón que hacemos este terreno que nosotros teníamos en esta ubicación tan privilegiada, lleno de árboles autóctonos y con una situación paisajística muy hermosa, decíamos, ¿qué podemos hacer en este terreno que sea mejor que no hacer nada? Esa era la consigna, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este bosque que sea mejor que este bosque? O sea, no hay nada prácticamente que se pueda hacer que mejore lo que ya estaba. Entonces dijimos, bueno, pensemos en algo que sea respetuoso con el bosque, que no impacte en el planeta de la forma en la que estamos impactando con los edificios y con la forma de hacer. Y bueno, empezó como esta búsqueda, decir, bueno, ¿qué hacemos? Y en Córdoba, ¿cómo puede ser que haga falta pensar en sistemas de calefacción y de refrigeración en un clima como el de Córdoba, cuando hay viviendas que se hacen en climas súper extremos en el norte de Europa o, no sé, en climas inclusive con mucha temperatura, y nosotros no podamos en Córdoba, que tenemos un clima bastante piola, digamos, o sea, bastante happy, hacer una casa que no necesite ni calefacción ni aire acondicionado? Como que eso fue como decir, bueno, o sea, acá hay una cuestión de algo que podemos hacer. El desafío era hacer una casa que no tenga aire acondicionado ni calefacción, o sea, súper alta la vara, ¿no? Exactamente. Dijimos, bueno, si los sistemas estos no funcionan, perdón, ¿qué que no lo tenga y lograr un confort hidrotérmico interior que sea ideal, que es totalmente, llegar a 20 grados o muy cerca. Después vamos a hablar de eso también. No quiere decir que vos no lo tengas para nada absoluto, porque también eso implica un costo de cubrir unos días al año que hace que sea más costoso, digamos, que tener un equipo de backup, digamos, o de refuerzo para, no sé, en el invierno 12, 15 días, a lo mejor que necesitas cierto backup de calor
y algunos 10 días en el verano donde también necesitas un backup de aire acondicionado, pero no es el consumo que vos tenés Claro. digamos, en una casa que pensás desde cero con piso radiante y con calefacción por todos lados, un aire acondicionado en cada ambiente y demás. O sea, es al mínimo, digamos, súper reducido. Pero bueno, un poco empezó por ahí la búsqueda, digamos, es decir, ¿cómo puede ser que en otros lugares puedan hacer esto sin aire acondicionado y calefacción y nosotros en Córdoba no? Seguro que te encontraste con algún desafío propio, ¿no? Porque, a ver, este Passive House se pensó para climas fríos o surge en Alemania, sobre todo al norte, donde hace continuamente frío durante una gran parte del año, ¿no es cierto? Entonces, todos estos principios de superaislación y demás, es como que todos tiran para un lado, mantener el calor, ¿no? Claro. ¿Cómo encontraste vos, como diseñadora Passive House, esto de tener que equilibrar el calorón cordobés con el frío de la mañana de la Calera, que llega a ser bajo cero algunos días, ¿no? Bueno, es que ahí está lo interesante. Y pensar en eso, que vos al tener aislado vos tenés control sobre lo que te pasa adentro de tu casa, digamos. Entonces estableces una temperatura bastante continua, que eso también ayuda mucho este equipo de ventilación y la gran hermeticidad que tiene la casa. Entonces es como que la temperatura de tu casa va siempre en una línea horizontal continua. Por supuesto que tiene algunas subidas y bajadas en algún momento del día o en alguna época del año, y el clima afuera es como si ves puntos que suben y que bajan, que suben y que bajan, y tu temperatura va más estable. No importa si es para el frío o para el calor, funciona perfecto para ambas situaciones, digamos. Pero digo, desde el diseño bioclimático, sí, el desafío es lo que es ganancia, por ejemplo, los vidrios, ¿no? Que nos hemos enfrentado a edificios donde decís, bueno, pongo un vidrio con poco filtro solar, digamos, poco valor G, que se le llama, sí, porque es un nombre, pero es sí. un filtro de las ganancias. Para verano es bárbaro tener mucho filtro, pero para invierno está buenísimo no tener nada de filtro. Claro, para cosas. claro. Entonces, ese es el balance Claro, que... totalmente. Tenés que ir regulando ahí, pero bueno, volvemos a lo mismo que decíamos antes. Si vos tenés una buena bioclimática, esas aberturas están en la orientación norte, en el caso de Córdoba, con un alero pequeño, vos no tenés ese problema, digamos. O sea, El de las ganancias el excesivas. de las ganancias excesivas, porque vos ya tenés sombra. Si tenés un bosque enfrente, menos, digamos, porque también eso ayuda a que regules, digamos. Nosotros tenemos bosques inteligentes, digamos, se les caen las hojas en el invierno. Claro. Y se llenan de follaje en el verano, entonces tienen como una alta tecnología y a medida que va empezando a hacer más frío van perdiendo más hojas y a medida que empieza a hacer calor suben más, o sea, no contás con los árboles en los cálculos, digamos, o sea, Passive House los tiene en cuenta, pero no es crucial, pero en realidad sí influye, digamos, claro, ayuda. Sí. Y después, bueno, tenés la tecnología puesta en esto, ¿no? En el vidriado, en la lámina low-E que tiene, regulando, cuando vas calculando, digamos, en tu software. Esta lámina low-E para todo público es una membrana interior que tiene el vidrio que es de baja emisividad, ¿no es cierto? Exactamente. Que es como mágica porque es un aislante finito, digamos, que es como poco intuitivo, ¿no? Pero es una lámina que realmente reduce el paso del calor. Exacto, es exactamente eso, es una lámina de control de radiación, por así decirlo. Que también tenés lo que vos decías, ¿cómo haces? Si vos no tenés ese software de cálculo, que me parece que debería estar dentro de los principios Passive House, debería estar como otro principio, claro. Porque de todo esto que estamos hablando, más allá de lo que uno puede decir, bueno, intuitivamente, o porque ya hice esto, ya sé que es más o menos esto, todo va a un software de cálculo donde vos podés ir equilibrando estas cosas. Entonces, si yo le puse este cristal a la ventana y la tengo en esta orientación, bueno, me funciona de esta forma, voy a tener este sobrecalentamiento en el verano o no. Si la tengo en esta otra localización, bueno, voy a tener que poner un postigón porque no me están dando los números, o me estoy sobrecalentando, digamos, en el verano, o estoy recibiendo demasiada radiación. Esto está tremendo. Evan, entonces vos hiciste todo este cálculo anterior a la casa, dijiste, en teoría mi casa va a funcionar así, pero ahora estás viviendo en la casa. Entonces, esa experiencia de hoy, ¿vos ves que se condice con ese cálculo que se hizo? Contanos un poco sobre eso. Sí, es lindo eso, digamos, es decir, funciona, porque también
somos como suspicaces a todo esto, ¿no? Es decir, bueno, esto cómo va a ser, a mí me daba mucha suspicacia, no tanto que no funcionaran los cálculos, sino que cómo vamos a hacer para estar en una casa donde tengo que cerrar las puertas cada vez que entro y salgo de mi casa, ¿entendés? O cómo vamos a hacer si, no sé, si yo no estuve en mi casa y de pronto tengo que venir y ponerla en régimen, porque ¿cómo voy a hacer con todas esas cosas? ¿O cómo va a funcionar todas esas cosas? Y bueno, y sí funcionan, digamos, sí funcionan. O sea, la característica humana, digamos, es que uno se acostumbra muy rápido a cuando estás bien. Entonces, por ahí te cuesta identificar esas cosas, ¿no? Cuando vos ya te acostumbraste, nosotros hace ya 2 años que vivimos en la casa, entonces ya nos acostumbramos a que no tenés esos golpes, ¿viste? Que de pronto hizo frío en la mañana, claro, y calor en la tarde, entonces todo el mundo está, no sé, por ahí. El golpe lo tenés cuando salís, en todo caso. Claro, el golpe es, sí, con razón entra la gente, ¿viste? Entra gente y dice, ¡ay, qué calor! Y vos decís, es calor. Estás no en sé. una burbuja. Claro, estás como una burbuja. O nos pasó también mucho en el invierno pasado que cuando lamentablemente, que ojalá que no ocurra más, pero hubo muchos incendios en la zona de Calera, que el clima era, digamos, era invierno, hacía frío, los días estaban calurosos afuera, o sea, te hubiera encantado que poder estar afuera y disfrutar de ese calor, y era imposible, claro, por el incendio, el humo, además de toda la preocupación, claro, y todo el estado emocional de la gente en ese momento. Pero ahí vos también decís, mirá, o sea, esto no lo habíamos tenido en cuenta, y vos estás adentro de la casa en una burbuja, ¿no? O sea, estás ventilada, pero no hay olor, no hay ceniza, se respira saludable. Ese es un valor que, como es intangible, invisible completamente, el tema de las radiaciones interiores, ¿no? Porque uno puede decir, a mí me da igual la sustentabilidad, yo prefiero comprar el aire acondicionado más grande, pero la verdad de esa solución es que yo tengo aire frío y radiación caliente a la vez permanente, un derroche ridículo, claro, de energía y un disconfort difícil de describir, pero que es un disconfort muy feo, esto de recibir radiación de calor a la vez que estar en contacto en la piel con aire frío, ¿no? Totalmente. Hay algunas bases científicas que dicen que si la diferencia entre la temperatura del aire del ambiente y el de los muros o las superficies que vos tenés alrededor es superior a 4 grados, 5 grados, vos ya sentís disconfort. Por eso es que a veces nos sentimos que no estamos confortables o no estamos cómodos o no sabemos muy bien por qué. Y los alemanes que miden todo, digamos, van poniendo número todo esto. Y un poco es eso, ¿no? Cuando tu casa, el muro está súper caliente, inclusive después de que ya bajó el sol y demás, claro, por más que vos tengas una temperatura del aire prendido, porque lo pusiste, no sé, a 19 para compensar eso, no es confortable. Mucha gente inclusive le hace mal las vías respiratorias, entonces no pueden prender el aire, o se te corta la luz, en el peor de los casos, y ya no contás con eso. Entonces son noches sin dormir, insomnio, bueno, todas las cosas que todos hemos experimentado alguna vez en algún lugar donde hemos estado inconformes. Es interminable el tema Passive House, porque tiene un montón de facetas técnicas que son súper interesantes y es tan bueno enganchar. Hemos hablado sobre los principios. Yo, en este camino de podcast Reverdecer, quiero preguntarte sobre tu camino verde, digamos. Quiero que me cuentes Japón, tu formación de arquitecta, dónde te formaste, y cómo fue apareciendo todo esto, incluso hoy, porque sabemos que si vos construyeras tu casa hoy de nuevo, seguramente le harías cosas diferentes, ¿no? Contanos un poco ese camino, tu camino verde. ¿Por dónde empiezo? Voy con un camino largo. Bueno, yo me formé en la Universidad de Córdoba. Entonces yo creo que la universidad ya te da como alguna mirada, digamos, de por lo menos pensar un poco más allá de la arquitectura como una inversión nada más pasajera. O sea, como que tenés esa chispa de decir quiero hacer algo con esto, digamos, para los otros, para mí, para mejorar, no sé, para hacer un mundo un poco mejor.
Yo al principio lo buscaba más por el lado de la calidad, digamos, de los estándares de calidad, control de calidad en los procesos, control de calidad en cómo haces para certificar que lo tuyo, ¿entendés?, cumpla con determinadas condiciones a la hora de establecer que ese proyecto es adecuado para tal cosa o para tal otra. Ahí hay un tema, ¿no? Es la intención versus la eficacia real de las cosas, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Donde Passive House es un ejemplo Totalmente. clarísimo. Es decir, Claro. no basta con buenas intenciones y buena orientación en general, sino la medición, ¿no es cierto? Exacto, es que eso yo creo que es de todo ese camino, digamos, de búsqueda y de proceso, que yo creo que todavía no se termina, porque siento que todavía estoy aprendiendo y en proceso de hacer cosas y de querer mejorar, digamos, lo que hacemos, aunque yo no lo pueda hacer, pero de última poder pasárselos a otros, digamos, y decirle, miren, es por acá el camino. Es eso, esa búsqueda de decir, bueno, eso que hablábamos antes, esos criterios, o sea, ¿usar este material es bueno o no? Y bueno, y depende de qué, ¿entendés? Entonces, no tener ese criterio claro de decir, bueno, esto es por acá y lo decido por tal cosa, porque muchas veces, inclusive ahora en la actualidad, necesitamos cubrir, no sé, esta aislación y no tengo el material indicado o el que a mí me encantaría en este preciso momento en Córdoba para darle respuesta a esta persona que se quiere hacer su casa. Y bueno, de lo que tengo en el medio, lo mejor y lo que cumple con esto es esto. Y tengo ese criterio, ¿entendés? Porque si no también es muy desesperante. Es decir, yo tengo este estándar, pero vivo acá y cómo hago para lograr con lo que tengo acá. Y el enorme mérito de haber certificado con esa condición de cinta hermeticidad, que estamos muy limitados, con materiales certificados que nosotros no necesariamente los conseguimos, sino los importamos de manera directa. El caso del sistema de ventilación, que hubo que importarlo seguramente de manera directa y demás. Vos para certificar Passive House tenés como dos caminos. O usás componentes certificados, suponete vos si estuvieses a lo mejor en otro lugar o en Córdoba dentro de 20 años, pues decís, bueno, voy a hacer mi casa Passive House, tengo esta ventana que está certificada Passive House, este muro que está certificado Passive House, este sistema constructivo, claro. Y vos compones tu casa con componentes que están certificados. Vos certificás. En nuestro medio eso todavía no pasa, entonces ¿qué tenés que hacer? De cada uno de los componentes o de los elementos que vos usás, presentar ficha técnica, demostrar con los cálculos que eso que vos estás usando cumple para llegar a ese nosotros estándar. Dos somos nerd Passive House y nos volvemos al Passive House. Pero estábamos en control de calidad, para lo cual Passive House es súper bueno. Pero claro, esto, vos desde el control de calidad sí certificás el proceso, certificás que estén todos los planos, certificás cómo funciona tu organización, certificás que el cliente pueda hacer un feedback y te diga todos los errores y te sirve, digamos, para rever cosas, pero no va al hueso de decir, bueno, a ver, ¿cuál es lo adecuadísimo para esto? ¿Y fuiste a buscarlo dónde eso? ¿Dónde y eso empezó, bueno, con este interés que yo decía, ¿cómo puede ser que en Córdoba no podamos y tiene que haber y demás y demás? A raíz de un viaje que hice en Europa, lo conocí a Michel Ouassou, que él es pionero en Passive House en España. ¿Y Japón? Y es como que... Pero Japón fue mucho antes. Japón fue con esto que te digo de calidad. O sea, ya al principio, muy a la base. La joven recién recibida. Japón fui recién recibida, sí, 3 años recibida. Pero ahí estudiaste calidad total. Ahí fui con esto, con la calidad, digamos, buscando calidad. Y yo dije, ¿dónde puedo aprender calidad? Fue en Japón, ese momento. Y ahí fui. Tenías ya esa semillita de muy temprano. Sí, qué bueno. Totalmente. Sí, justo en un momento en el que... en fines de los 90, que en Japón se estaba rompiendo una burbuja de energía que salía, emanaba por todos lados, se habían hecho edificios espectaculares solamente porque había tecnología para hacerlos, no se sabía ni siquiera muy bien para qué iban a hacer esos edificios, pero se hacían edificios de vidrio, de no sé, cosas tecnológicas loquísimas. Y en el momento en el que yo estaba ahí, como que esa burbuja de esa energía que sobraba por todos lados se empezó a romper, entonces se empezó a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos edificios que si no tienen aire acondicionado y calefacción se pueden evitar? ¿Qué momento? Entonces empezó ahí como esa
como a pensar en esa preocupación, digamos. Entonces, todo esto que era la calidad y las certificaciones, qué sé yo cuánto, entonces, me di cuenta que era eso, que, o sea, llegás, vos podés hacer un proyecto espectacular, con un plano espectacular, con una documentación espectacular, y que no sea lo adecuado para ese momento, digamos. Entonces, ¿qué tiempo pasó entre esta experiencia en Japón y conocerlo a Michel Wassouf, que es un referente? No, un montón de años. Entre medio hicimos un montón de cosas, nos equivocamos mucho, contaminamos un montón, construimos edificios poco eficientes, Claro. esa es la verdad. A ver, siempre desde la conciencia y desde hacer lo mejor que podíamos, ¿no? O sea, nunca hicimos nada que dijéramos, bueno, lo hacemos así nomás, o sea, jamás. O sea, siempre lo dimos todo, digamos, y pusimos todo el cuidado y usamos los mejores, digamos, los materiales disponibles, usados de la mejor forma posible, buscando de entrenar a la gente construida de la mejor forma posible, pero, digamos, siempre dentro del ámbito de lo tradicional, digamos, buscando una respuesta de lo tradicional. Y Michel fue el que te introdujo Passive House. En realidad yo ya había leído todo, digamos, ya había revisado todo lo que había publicado en la red, en la web, todo lo que había disponible para saber sobre Passive House, yo ya lo había leído, lo había estudiado y demás. Pero bueno, cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa, lo conocí a Michel en un congreso y demás. Yo le dije, yo quiero hacer el curso Passive House, me quiero entrenar. En ese momento no había las facilidades tecnológicas de Zoom y demás, como que tan difundidas. Sí las había seguramente, pero no tan difundidas. Y él me dijo, va a estar difícil porque tenés que venir 3 meses a quedarte a hacer el curso. En Barcelona. En Barcelona. Yo dije, no hay forma. Y después una persona de ahí de su equipo me dijo, mira, está yendo a dar un curso una persona de nuestro equipo a Chile. Entonces ahí ya hablé con Marcelo Winchuñir, que también es otro referente acá nuestro en Latinoamérica, que él estaba organizando un curso Passive House. Creo que brevemente tendríamos que hablar de eso, que la comunidad Passive House en Latinoamérica se ha hecho grande de la mano de Juan Manuel Vázquez. Totalmente. Que formó este Instituto Latinoamericano Passive House, el ILAF, y hoy tiene un montón de miembros. Yo creo que cada país latinoamericano tiene por lo menos un miembro. La comunidad argentina es enorme. Totalmente. Enorme, digo, de ser 3 gatos locos. No, sí, es que realmente a lo mejor, Juan Manuel ha logrado vincular profesionales no solamente de Argentina, sino argentinos que trabajan en otros lados en el extranjero, lo cual es una gran fuente de inspiración, digamos, y de recursos humanos. Y dato curioso, Juan Manuel es ingeniero agrónomo. O sea, viene del lado de, a lo mejor, de mirar el carbono con otros ojos. Totalmente. Sí, la verdad que eso es uno de los grandes recursos, me parece, de Passive House, ¿no? De haber formado esta comunidad de iguales intereses y de gente muy capacitada. A mí me pasó cuando fui a Chile finalmente a hacer el curso con Marcelo para capacitarnos, que yo dije, bueno, pensé que iba a llegar al curso y que iba a haber gente recién recibida o sin experiencia, y bueno, fue un flash, porque ahí era gente, todos mis compañeros, no sé, uno, o sea, más admirable que el otro, todos venían con un background enorme de máster en sustentabilidad, de muchas obras que habían hecho, no sé, gente muy talentosa y muy capacitada. Entonces también es como decir, bueno, esto viene muy en serio, o sea, no es que es un curso más o que es bla bla, o la sustentabilidad fue, aparte de la formación de Passive House, es intensa, digamos, o sea, hay mucho cálculo, muchas cosas, pero fue muy lindo, digamos, y fue como decir, bueno, todo lo que había visto en la red y todo lo que había investigado y había tratado de hacer sola, de pronto como que le dio forma, digamos, y pude lograr, porque yo iba avanzando con el diseño de mi casa, pero si ya no tenía como esta parte, digamos, de apoyo mucho más técnico, digamos, y ese conocimiento para hacer los cálculos y demás, no iba a poder llegar, digamos, sola. Yo te estaba llevando un poco de la mano de Juan Manuel y lo bio. Nosotros en el Instituto de Arquitectura Sustentable tenemos un foco fuerte en bioconstrucción, es decir, construir con material biológico, ¿no es cierto?
Y el capítulo Passive House Latinoamérica tiene mucho de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, totalmente. vos llegaste, hiciste tu casa en La Pancana con una combinación de técnicas tradicionales y no tradicionales. Y luego nos conocimos esta comunidad de gente grande y que trascendía la Argentina, que llegaba, bueno, a Europa y al más allá. Y empezamos a aprender sobre esto de la carga de carbono que tienen los edificios. ¿Te acuerdas que al principio habíamos dicho de la torta total de las emisiones, el 50%, como para dar un número redondo, es de la edificación, y dentro de ese 50%, la mitad, o sea, un 25%, es de lo que usamos en energía, en calefacción y en refrigeración, y la otra parte que consumen los edificios es los materiales, o sea, todo lo que consumimos para generar, producir, transportar y eliminar de alguna manera o descartar los materiales que El usamos. carbono embebido le llaman, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, en otra época, digamos, a lo mejor no hace tanto, hace un par de años, con ser sustentables, o sea, no gastar más de lo que consumimos y mantenernos en el medio, era suficiente, y como que vemos que esto va tan acelerado que ya no es solamente poder ahorrar en la energía, sino en la energía de la calefacción y la refrigeración, sino que necesitamos todavía un esfuerzo más, que es empezar a regenerar todo esto otro que hemos venido consumiendo, digamos, todo ese carbono que hemos estado eliminando a través de nuestras actividades, las que se ve el humo y las que no se ve el humo, porque por ahí hay gente que dice, ¿cómo puede ser que los edificios generen gases de efecto invernadero si no tiran humo? Digamos. Lo tiran afuera en la planta. Claro, de en electricidad. realidad lo estamos tirando en otro lado que no lo vemos, pero lo estamos tirando igual. Entonces, ya no es solamente, ya no basta con solamente no gastar, digamos, energía, sino que tenemos que empezar a regenerar. O sea, tenemos como ahora ese nuevo desafío. Entonces, una vez que ya me encanta que lo digas, porque el espíritu de este podcast, que es reverdecer, tiene que ver con eso, con la restauración, Totalmente. digamos, que estamos los arquitectos debidos. Sí, en mi camino por lo menos fue así de lineal, ¿no? Es decir, bueno, primero con lo que vengo haciendo voy a mejorar lo que vengo haciendo, que es esta construcción tradicional, para que sea eficiente energéticamente. Y yo que te sigo en redes veo que después de tu casa empiezan a aparecer casas que usan más madera, lana de oveja. Eso es parte de este recorrido que vos venís haciendo. Exactamente. Sí, por suerte tuvimos la oportunidad también de encontrar gente que también quisiera confiar, digamos, en que iba por ahí. Entonces, con lo que habíamos aprendido ya de Passive House y con el nivel de detalle que sabíamos que hacía falta, encaramos otros proyectos que no hemos llegado a certificar bajo el estándar por distintos motivos. Uno, porque fue en Paraguay, en un lugar como muy remoto, y bueno, no había disponibilidad para disponer de muchas cosas, pero sí fue un proyecto que hicimos prácticamente todo biobasado, o sea, es todo madera, celulosa, prácticamente no hay componentes las aberturas que tienen, digamos, hay un componente de PVC. Y en las chapas del techo. Pero todo lo otro son materiales biobasados. En Uruguay también hicimos una casa con estos principios. Sí, y esta tiene un techo de paja, que es una muy hermosa. Ahí tuvimos como algunos detalles en la hermeticidad por mantener la estética de ese techo, digamos, adentro y demás. Sacrificamos algo de hermeticidad ahí, que en la segunda etapa que hicimos lo hicimos de otra manera. No se ve el techo tan hermoso desde abajo, pero es la parte de la ampliación, digamos, la segunda parte está pensada de otra forma para darle más hermeticidad. Evan, podríamos hacer nosotros 2 o 3 podcasts que podemos ir hablando sobre sustentabilidad un montón. A mí me gustaría cerrar como vos quieras, pero sí dejar a la gente que siga este podcast algo que a vos te haya servido en este camino, algún libro, otro podcast, una película. No sé si tenés algo para compartir en ese sentido. Muchas cosas, me encanta leer y me encanta el cine y me encanta, pero me parece que el regalo más grande que tenemos es la naturaleza, digamos. A mí me parece que están como todas las respuestas a entendernos, inclusive nuestra naturaleza humana, digamos, que
no negar eso, digamos, no negar que queremos estar cómodos, que queremos cuidar nuestras cosas y demás, pero cómo hacemos con todo eso sin sacrificar, digamos, el bienestar de todos, digamos, de ver en la naturaleza cómo todo está conectado y cómo todo, viste, va sirviendo para una cosa, para la otra, hasta lo más espantoso a lo mejor, pero todo va dando lugar a otra cosa. Me parece que sería como eso, digamos, de observar esos procesos naturales y respetar. Me encanta respetar porque eso. hemos hablado de tu camino, que de alguna manera lo arrancamos en Japón con cuestiones muy técnicas, pasamos por Alemania, Passive House, te compraste con tu marido el terreno y con tu familia, digamos, donde viven ese terreno hermoso en la naturaleza. Y hoy estás pensando en la naturaleza. Hoy no tenemos tiempo de hablar de tu biopiscina, pero claramente el camino Sí, de la observación todo en en la proceso, naturaleza. todo es proceso, digamos, porque es como que me pasó inclusive con la placa, viste, de la casa Passive House. Yo decía, bueno, cuando empecé el proyecto, cuando tenga la placa, ¿qué voy a hacer con esa placa? Y la voy a poner y va a ser el... ¿Está puesta la placa? No, Claro, está porque guardada en un ropero. llegó la placa ya Es hace fea. unos meses. Bueno, te estoy esperando a vos para que la pagamos juntos. Pero yo dije, bueno, cuando ya llegue, ya está, ya no voy a hacer más nada. Y ahora no, ¿viste? Cuando llegó la placa yo ya quería hacer otra cosa, ya quería Claro. seguir en proceso de ajustar cosas y de hacer cosas mejores y demás. O sea, pienso que es así, o sea, no, para nada es perfecto y seguramente... el que vaya a mi casa después de que hablemos de esto va a decir, era esto la casa, o sea, te va a desilusionar. No, es preciosa la casa. Y bueno, yo agradecimiento de que hayas venido y que hayas compartido toda esta experiencia con nosotros. Bueno, y organizamos para colgar la placa cuando Por vos supuesto, puedas, vamos a colgar la ¿sí? placa. Tenemos un plan. Dale. Dale, gracias. Bueno, gracias a vos, Pedro. Gracias al Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba por brindar el espacio, no solamente el espacio físico, sino también el espacio de debate sobre estos temas tan importantes y poner detrás de la cámara a todo el equipo que hay en el Colegio de Arquitectos, el equipo de producción, que todo se hace desde la propia estructura del colegio.